Está con nosotros Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, alguien que ha pasado por la universidad pública y que además ha tenido un rol fundamental a lo largo de toda la pandemia, ahora con vísperas a una cierta normalidad. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos. La buena noticia de las últimas semanas, o las buenas noticias de las últimas semanas, son una caída sostenida de los casos. Hablo de la provincia de Buenos Aires, pero también es explicativo de lo que está pasando a nivel nacional. Una caída bastante sostenida, 70% menos de casos respecto del pico de la segunda ola y un avance muy rápido, muy dinámico del plan de vacunación. Hoy nosotros en la provincia estamos ya casi en las 9 millones de personas vacunadas con una dosis, así que creo que son las dos razones por las cuales están estas buenas noticias hoy. Los cuidados que se establecieron desde el gobierno nacional y que adoptamos en la provincia de Buenos Aires y sus 135 municipios y obviamente el plan de vacunación. ¿En un mes estaremos en una especie de normalidad? Ojalá. Mira, acá hay mucha falta de algunas certezas. Sabemos que en el mundo está circulando algunas variantes que al parecer son más contagiosas, no necesariamente más letales, pero sí más contagiosas. Ahí hay también alguna discusión científica respecto de si la variante Manaos neutraliza a la variante Delta, cosa que no estaba presente en los países europeos, y eso puede ser una de las razones por las cuales podría ser el impacto menor en América Latina en general, pero son todavía todas hipótesis, digamos, ninguna certificada científicamente. Pero bueno, ojalá que sea así y que el impacto de la Delta, si llega a entrar a la Argentina, sea menor que lo que está pasando en otros países. Sea neutralizada por la Manaos. Claro, sería una gran noticia. Es una hipótesis, ¿eh? Hay una hipótesis de que no se convierta en dominante ante la Manaos. Porque la Manaos también es mucho más contagiosa que las variantes tradicionales, digamos, las primeras variantes. ¿La provincia está de acuerdo con el plan que presenta Ciudad de Buenos Aires de estas 6 etapas? Mira, a nosotros no nos gusta mucho opinar sobre lo que hacen otras jurisdicciones. Lo que sí decimos es que la ciudad autónoma muchas veces no ha cumplido los decretos de necesidad y urgencia y las medidas de cuidado que se establecían. Esto es de público conocimiento. Nosotros al revés hemos a rajatabla hemos cumplido todas las determinaciones del gobierno nacional, las que están presentes en los decretos de necesidad y urgencia, las que están presentes en las decisiones administrativas de la jefatura de gabinete. Lo que nosotros establecimos ya hace 1 año y 1 mes es un sistema de fases cuando en el mundo no se habían establecido este tipo de sistemas para manejar la pandemia, sobre todo teniendo en consideración que, como decía antes, nosotros tenemos 135 municipios, son 135 realidades distintas, el virus en algunos lugares iba aumentando, en otros lados iba cayendo, no podíamos tener una medida uniforme de manejo de la pandemia para toda la provincia, por eso establecimos este sistema que siempre fue compatible, repito, con todas las determinaciones del gobierno nacional y que fue muy flexible y muy dinámico. Nosotros permanentemente venimos haciendo modificaciones. ¿Pero coincide con cierta lógica de lo que presenta Ciudad, de estas 6 instancias para llegar a la normalidad? A ver, sobre todo en los primeros meses de la pandemia estuvo mucho mejor coordinada la situación. Hoy la verdad que no estamos teniendo una coordinación muy dinámica con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha decidido tomar sus propias medidas. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que es lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos respetando a rajatabla las medidas del gobierno nacional, que es lo que corresponde. Esa es mi opinión. Escuché al gobernador, Carlos, hablar de las clases, ¿no? Que hay una recuperación de espacios de presencialidad, siempre con los cuidados, a vuelta de las vacaciones, ¿no? ¿Hay algo de eso? Sí. En la semana anunciamos justamente que a partir del lunes vuelven las clases presenciales en toda la provincia. Nosotros hasta esta semana que pasó teníamos a 13 distritos en fase 2 o de alarma sanitaria y epidemiológica, como lo determina el gobierno nacional. Dado que avanzó muchísimo el plan de vacunación, que los contagios están cayendo en la mayoría de los distritos de la provincia, hemos definido cerrar la fase 2, de acuerdo a lo que establece, repito, la normativa, y empezar esta segunda mitad del año con clases presenciales muy cuidadas, obviamente. Nosotros vamos a respetar las burbujas que se establecen. No es que los chicos y las chicas de todos los niveles educativos van a ir como en periodos normales a las clases, porque la verdad que eso es muy peligroso. Todavía el coronavirus sigue entre nosotros, la pandemia sigue entre nosotros. No podemos amontonar a todos los alumnos como en épocas de normalidad, 30, 40 alumnos dentro de una misma aula. Estamos manteniendo burbujas, así que
lo vamos a hacer de acuerdo a los protocolos que se establecieron en el Consejo Federal de Educación, que establecen cuántos alumnos por aula, cuáles son las medidas de distanciamiento, cuáles son las medidas de cuidado, cuáles son las medidas de higienización. Nosotros vamos a seguir con ese programa, pero bueno, ya con una situación un poco más normal, un poco más aliviada. Claro, ahí también hay una diferencia con la Ciudad de Buenos Aires que tomó otros criterios, ¿no? Sí, justamente por eso a nosotros nos parecía un poco peligroso la idea de romper las burbujas que están establecidas, porque se ha demostrado en el mundo además, no es que en algún momento se dijeron cosas como eslogans, ¿no? La escuela no contagia. Y yo medio en broma, medio en serio decía, sí, obvio, la escuela es un edificio, no se contagia y no contagia. Pero cualquier tipo de aglomeración en un lugar cerrado, como puede ser un aula, puede generar contagios. Después se dijo, los chicos no se enferman y no contagian. No, no es real. Los chicos se enferman, los chicos contagian. Obviamente que tienen un grado... Por eso se van a vacunar aparte, ¿no? Sí, claro, por eso piden que los vacunemos ahora. Pero hasta hace poquito ni se contagiaban ni contagiaban, pero ahora piden que los vacunemos. Bueno, de todas estas cuestiones ya, la verdad, yo ya estoy un poco aburrido desde que empezó la pandemia de que se establezcan realidades paralelas a lo que dice la ciencia. Se establecen realidades políticas y paralelas a lo que dice la ciencia, que uno después tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Nosotros, la verdad que mi principal tarea el último año y medio como jefe de gabinete es salir a explicar estas cosas. Es desmontar eso, ¿no? Es desmontar esas operaciones que se establecen permanentemente, de que primero que la vacuna era mala, de que el aislamiento no servía para nada, que el barbijo no servía para nada, después que la vacuna era poca, después que la segunda dosis, después que una vacuna en particular era la buena y las demás eran las malas. Aburrido, la verdad que aburrido de salir a desmontar esas operaciones, pero hay que hacerlo, porque lo que está en juego en última instancia es la salud de la población y me parece que hay que ser muy rigurosos, muy analíticos y muy científicos con las expresiones que nosotros vertimos sobre los medios, sobre las redes, etcétera. ¿Cómo le cae la declaración que hizo María Eugenia Vidal en relación a Goyán y a su candidatura? Le dijo que en realidad debiera estar afectado a la pandemia y no candidateándose. No, mira, justamente el gobernador en la semana, antes de que Daniel dejara el ministerio, le pidió y Daniel aceptó ser el coordinador del grupo de expertos de la provincia de Buenos Aires con el que venimos trabajando desde el año pasado. O sea que no se va a desvincular del manejo de la pandemia, va a ser nuestro principal asesor para la pandemia. Obviamente ahora ya no tiene las responsabilidades ejecutivas sobre la materia. A partir de ahora va a estar, está el ministro Kreplak, que también viene trabajando dentro del mismo equipo, se mantiene en el equipo, no va a haber cambios sustantivos más allá de la cabeza del ministerio. No, me parece una chicana política de María Eugenia Vidal. Me hubiese gustado que se preocupe tanto por la salud cuando fue gobernadora, en donde dijo orgullosamente que no iba a abrir hospitales en la provincia, porque ¿para qué? ¿Cumplió su palabra? ¿Y cumplió su palabra, Carlos? Cumplió su palabra, no abrió los hospitales, que ya estaban, aparte ya estaban para ser inaugurados, estaban hechos desde la anterior gestión. No abrió los hospitales, me hubiese gustado que se hubiese preocupado por la salud cuando se vencían las vacunas en la provincia de Buenos Aires, más vacunas para distintas patologías, se vencían porque no las inoculaban. Me hubiese gustado que se preocupe de la salud durante su gestión, porque durante su gestión, hay que recordarlo, tuvimos un rebrote de sarampión, una enfermedad medieval, un rebrote de sífilis en la provincia de Buenos Aires, que también es una enfermedad medieval. Y eso muestra a las claras la falta de preocupación del gobierno nacional y del gobierno provincial por el tema de la salud, de la misma forma que pasó con la educación, de la misma forma que pasó con todas las áreas del gobierno. Inclusive el ex ministro de Salud dijo que el gobierno de Macri se había despreocupado por la salud pública. No lo digo yo, la defensa descansa, lo dicen ellos mismos. Yo no le doy la razón solamente. Sí, lo dijo Rubinstein. Sí, lo dijo Rubinstein. Sí, abiertamente. Hablando de educación, este es un programa de educación. María Eugenia Vidal en su momento también, una de las frases más recordadas, tristemente recordadas, fue una falacia, que es ella afirmar que los pobres no llegaban a la universidad. ¿Qué le merece ese tipo de comentarios? Prejuicio, me parece. Y también dijo que, porque hay que recordar los conceptos exactos y las palabras exactas. La dijo completa. Dijo que en la universidad no entendía por qué en el conurbano bonaerense se plantaban tantas universidades. ¿Para qué se plantaban tantas universidades? Y que los pobres no llegaban. Bueno, se plantaban tantas universidades para que los pobres lleguen a la universidad. Y los pobres en la provincia de Buenos Aires llegan a la universidad. Carlos dijo... o sea, un desconocimiento absoluto de la realidad. Porque además, lo que demostraba un desconocimiento absoluto. Porque vos, Jimmy, lo sabés por la Universidad de Hurlingham, yo lo sé por la Universidad de Quilmes.
Universidad de Jaureche, por la Universidad de Moreno. En universidades, en todas, la mayoría de los alumnos y las alumnas son primera generación de universitarios. Es mi caso, además. Digo, yo probablemente si no hubiese habido una universidad en Quilmes no hubiese estudiado. ¿Por qué? Porque en mi familia no había tradición de ir a la universidad, era algo como muy lejano, irse a La Plata, irse a Capital. La verdad, yo dudo realmente que si no hubiese habido una universidad en el partido de Quilmes, yo hubiese estudiado. O sea que está bien plantar universidades por todos lados, para que los chicos las tengan más cerca y se decidan a estudiar. Dos reflexiones. Por todos lados es Quilmes, no es Buenos Aires ni La Plata. Por todos lados es el despectivo para hablar del conurbano. Claro, claro. Y la frase que dice Luciana se completa con que había que hacer jardines, que tampoco lo hicieron. Ellos contraponían jardines con universidades. Sí. Había que hacer jardines que no los hicieron y no había que hacer universidades que tampoco las... Y sumo una cosa, porque es más perverso que eso. Sacaron el fútbol gratuito, el fútbol para todos, que era, la verdad, que a los que nos gusta el fútbol, acá creo que somos varios los que nos gusta el fútbol, fue una de las, para mí, una de las experiencias populares más exitosas. El programa Fútbol para Todos, en donde toda la familia se reunía en torno al televisor a mirar a su equipo, los amigos, etcétera, de manera gratuita. Dijeron que sacaban el Fútbol para Todos porque con lo que se gastaba en pasar fútbol por la televisión pública, con ese dinero lo iban a utilizar para construir 3.000 jardines. Ni una cosa ni la otra, digamos. Ni una cosa ni la otra. Ni jardines, ni universidades, ni fútbol. Ni fútbol, nada. Nos quitaron todo, todo. Es difícil, es durísimo recordarlo, ¿no? A mí me resulta muy duro. Era muy agresivo, además, ¿no? Sí, muy agresivo. El 90% de la cabeza pensando en la pandemia todavía. El otro 10%, ¿cómo imaginan la provincia? ¿Cómo imaginamos reconstruir la provincia, reconstruir la Argentina? ¿Cómo lo ven ustedes, Carlos? Mira, sí, hoy en día todavía tenemos la mayor parte de nuestro tiempo, o una parte sustantiva, digamos, de nuestro tiempo dedicada a la pandemia, porque es un problema que todavía subsiste en la Argentina, subsiste en el conurbano, subsiste en el interior de la provincia de Buenos Aires, como decía al principio, ahora con una situación un poco más holgada por la caída de los casos, por los avances en el plan de vacunación, pero también todo este tiempo, si bien tuvimos que cambiar las urgencias, digamos, nosotros teníamos un plan muy claro de gobierno, prioridades muy claras de gobierno que las había dicho, mira, el gobernador antes de ser gobernador, durante toda la campaña. Esa campaña tuvo varias cuestiones un poco particulares. Todo el mundo se acuerda del Clio y la campaña esta militante que hicimos por toda la provincia, que no, el Clio era un símbolo, era una campaña. Sí, sí, mi auto, que sigue siendo mi auto, de hecho. Eso era un símbolo de una forma de hacer política. Más allá del auto, que era militante, barrio por barrio, plaza por plaza, básica por básica, hablándole a la gente, mirándole a los ojos. Pero lo que quería decir, la particularidad de esa campaña, que probablemente haya sido la primera vez que haya sucedido, o no, pero me parece que una de las pocas veces que haya sucedido, es que Axel como candidato nunca prometió nada. Fuimos a los 135 distritos de la provincia y le pedían, no, acá tenemos que hacer un hospital. Entonces decía, yo no voy a prometer nada. Yo, si soy gobernador, voy a mostrar lo que hago. Yo no voy a prometer nada ahora porque después uno nunca sabe si se puede cumplir, no se puede cumplir, las cuestiones presupuestarias. La pandemia. Bueno, eso, imponderables que aparecen, digamos. No prometió nada. Y sí lo que dijo en todos lados, y sí lo que dijo cuando asumió aquel 11 de diciembre de 2019, es que nuestras prioridades iban a ser la salud, la educación, la producción y el trabajo. Esa fue la línea con la que trabajamos. Obviamente teníamos planes para cada una de esas áreas y las otras áreas de gobierno, pero cuando empezó la pandemia, obviamente hubo que enfocar los cañones hacia otro lugar, fundamentalmente al terreno sanitario. Eso nos cambió las emergencias, pero no las prioridades. Durante ese tiempo nosotros seguimos trabajando en las otras áreas, puntualmente en el área económica y social, en un esquema, llamémoslo, como le gusta llamarlo al gobernador, de resistencia. Teníamos que resistir a la pandemia, no solo en términos sanitarios, sino respecto de los impactos económicos y sociales que trajo la pandemia en todo el mundo, en todo el mundo. El año pasado, el año 2020, fue probablemente, de la historia del capitalismo, uno de los peores años en términos económicos y sociales, con un mayor impacto negativo sobre del Producto Bruto Mundial, etcétera, y bueno, hubo que resistir a esa situación. Nosotros establecimos desde un comienzo medidas con el gobierno nacional, obviamente el ATP, el IFE que estableció el gobierno, y nosotros detrás de esas medidas, de esos paraguas más generales, con mucho mayor poder de fuego sobre el impacto en el bolsillo de la población, en el bienestar de la población, nosotros desde la provincia establecíamos todo el tiempo programas de fomento, de sostén, de resistencia,
de carácter impositivo, de carácter crediticio. El Banco Provincia fue el banco, en el año 2020, el banco de la Argentina que más crédito productivo dio y crédito de sostén económico. ARBA también, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, moratorias, exenciones, postergaciones de vencimientos, postergaciones de embargos o suspensión de embargos, mejor dicho, desde nuestro Ministerio de Producción, Ciencia, Tecnología e Innovación, desde nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario. Permanentemente estuvimos estableciendo desde la obra pública, que estamos en un récord histórico para la provincia de Buenos Aires, el 9% de nuestro presupuesto hoy se dedica a obra pública. Hasta el año 2019 eso era entre el 3 y el 4%, hoy es el 9%. ¿Cuál es la prioridad en eso, Carlos, de obra pública? ¿Qué es? Obra pública estructural. La instrucción que nos dio el gobernador, que nos dio, bueno, a mí como jefe de gabinete, a Agustín Simone como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, es que tenemos que pensar en un cambio estructural de la provincia de Buenos Aires. Acá no se puede pensar en una obra para favorecer a un municipio, a algún distrito en particular. La obra tiene que dar soluciones estructurales para toda la provincia y le impacta a quien le impacta. Nosotros no estamos haciendo ninguna diferenciación entre distritos opositores o distritos oficialistas. A diferencia de lo que hizo María Eugenia Vidal, nosotros tenemos los números muy claros. Por cada peso del gobierno provincial en obra pública que iba a los distritos de ese entonces de Unidad Ciudadana, del peronismo, iban 3 pesos a los distritos de Juntos por el Cambio. 3-1. Sí, 3-1. Nosotros, una derrota, sí, una pérdida por derrota importante. Importante. Nosotros nunca hicimos eso. Se lo pueden preguntar a todos los intendentes radicales, del PRO, etcétera, que a todo el mundo le estamos dando obra pública. Hay un récord de obra pública en la provincia. No damos abasto a los ministros, y el gobernador a ir a las inauguraciones, a las licitaciones, etcétera, de obra pública que hay. Todos los días le estamos anunciando a los intendentes una obra, otra obra, otra obra, caminos rurales, hospitales, escuelas a la obra. Nuestro programa de refacción de 3.100 escuelas, ya llevamos de las 15.000, 3.100 escuelas ya arreglamos en la época de la pandemia, asfaltos, vialidad, bueno, arquitectura, las casas de la provincia, que es un proyecto hermoso. La verdad que es un proyecto hermoso establecer en cada uno de los distritos una casa de la provincia en donde se concentren todas las competencias provinciales, ARBA, IOMA, etcétera, para que la gente primero tenga todo en el mismo edificio y además edificios modernos que hacen uso inteligente de la temperatura, del agua de lluvia, de la calefacción. Bueno, la verdad que un proyecto hermoso y que va a cambiar estructuralmente a la provincia de Buenos Aires. No quiero dejar de preguntarle por la importancia que ha tenido la universidad en su vida, puntualmente. ¿En qué representó la universidad pública, pues fue la Universidad de Quilmes? ¿Qué estudió? Sí, la verdad que... ¿Comercio exteriores? Comercio exterior, comercio internacional en la Universidad de Quilmes. Mira, para mí un cambio radical, 100% respecto de mi vida, porque te digo, yo soy primera generación de universitarios, junto con mi hermano somos de la familia los únicos que estudiamos en la universidad. De todos mis amigos del barrio, somos los únicos que estudiamos en la universidad. Y efectivamente a mí me cambió la cabeza ante todo, más allá después de las oportunidades profesionales o de una carrera política que vino bastante después. En mi caso yo no soy un militante clásico, digamos, empecé a militar, a hacer política más, de manera más definida en los últimos cambios, pero la verdad que un cambio radical en lo que hubiese sido mi vida. Yo hubiese trabajado, yo de hecho durante toda mi carrera trabajé de camionero, de camionero durante el día y estudiaba a la noche en la Universidad de Quilmes y probablemente si yo no hubiese estudiado hubiese seguido trabajando de camionero. Sería camionero, cosa que no está mal, no estoy diciendo que es algo feo ser camionero, como me han dicho algunos periodistas en la tele diciendo. ¿Cómo? No, pero ese Bianco fue camionero, de manera despectiva. ¿Eso ¿no? pasó en la tele? Sí, después te lo muestro. No quiero hacer nombres porque no corresponde, pero sí, algunos periodistas... Qué estigmatizante, ¿no? Sí, diciendo, porque y es muy raro, a mí me resulta a veces muy raro porque... Mientras un día me dicen, los mismos periodistas, me atacan porque soy universitario, al otro día me atacan porque fui camionero. Y yo estoy orgulloso de las dos cosas, de haber sido camionero y de ser universitario de primera generación. Así que a mí me cambió absolutamente la vida, pero sobre todo me cambió la cabeza. En términos políticos y en términos generales, digamos, mi cosmovisión de la vida y de las cosas. Me parece que esas experiencias uno solamente las puede hacer en una universidad plural, como es la Universidad de Quilmes, amplia como es la Universidad de Quilmes. Yo he tenido profesores de distinto palo, digamos así, desde el marxismo, desde el peronismo,
profesores de economía más neoliberal. Y la verdad que está muy bien eso, poder discutir con todo el mundo y después uno sacar sus propias conclusiones sobre la historia del país, sobre la teoría económica, que es lo que yo en última instancia terminé estudiando. Me parece una experiencia inigualable y por suerte, los gobiernos populares han hecho que la universidad sea pública, sea gratuita y que esté plantada por todo el conurbano. Ni más ni menos. Y eso permitió, Jimmy por ahí se acuerda con precisión los números y los datos, porque me parece uno de los números más relevantes que tiene la aparición de universidades en el conurbano bonaerense, que es que no solamente creció la masa de estudiantes que Muchísimo. empezó a llegar y alcanzar la Y las posibilidad de mujeres. tener las universidades, de las mujeres también, pero hablo en general, el número es mayor y no le quitó gente a la UBA, que en algún momento decían, pero le quita gente a la UBA porque le acerca a la universidad. No, lo que hizo fue sumar más estudiantes que tengan la posibilidad de llegar a una universidad. Mira, eso mismo pasó, ese mismo miedo estaba en la Universidad de Quilmes cuando se creó la UNAJ, la Universidad Jaureche, que decían, no, nos va a quitar público a la Universidad de Quilmes. No, siguió viniendo gente de Varela, siguió viniendo gente de Berazategui a la Universidad de Quilmes, pero además se llenó la Universidad Arturo Jaureche de estudiantes de Quilmes, de Varela y de Berazategui. Así que multiplicar es la idea, ¿no? Esa es la idea. Multiplicar es la idea. Multiplicar es la idea, sí, Gracias, claramente. Carlos, muy amable. No, a ustedes, muchas gracias por la entrevista.